En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y les anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Con este texto maravilloso, intenso, majestuoso de la primera carta de San Juan, queremos hacer la obertura a esta noche de oración, a este encuentro de oración, a estas palabras de oración que, como tantas otras veces, los monjes del Cristo Orante queremos compartirles a ustedes, nuestros hermanos. Palabras de oración que en esta oportunidad han de ser 5 y que pretenden ser 5 palabras de oración intensas, fogosas, que entusiasmen en el sentido más profundo de la expresión, que entusiasmen el corazón humano, el corazón creyente, para orar más y mejor. Pretenden ser estas 5 palabras de oración 5 evangelios de oración, 5 buenas noticias sobre la plegaria. Y estas buenas noticias que Dios nos ha manifestado, que nosotros queremos compartirles para que nuestro gozo sea completo, son los 5 sentidos con que Dios nos creó, nos hizo a los seres humanos. 5 sentidos que, pasados por el fuego del Espíritu Santo, se transforman en ventanas que dan a Dios. Se transforman en accesos directos al misterio recóndito e inaccesible de la Trinidad inalcanzable, inefable, intocable, invisible. Dios, que habita una luz inaccesible, como dice la Escritura, se ha hecho accesible a nuestros 5 sentidos. Y esa es una gran noticia. Hoy les anuncio una gran noticia, como le dice el ángel a los pastores. Nos ha nacido en la ciudad de David un modo de contactarnos con Dios, de un modo directo, y no solo directo, sino de un modo tan básico como primario, desde las ventanas de nuestros sentidos externos, con que todo nuestro ser, en su unidad, en su totalidad, da hacia afuera, hacia el afuera del mundo y hacia el afuera de un Dios más allá de todo afuera, un Dios más allá de todo. Queremos darles las 5 buenas noticias de que el orar sigue al ver, como el obrar al ser, que el que mira viendo está orando, que el que tiene un oído atento, quien inclina el oído al susurro de la voz de Dios, reza, que quien acaricia al tacto, la rugosidad, la piel del misterio,
accede al misterio mismo, porque la piel del misterio ya es el misterio. Que quien aspira hondamente la presencia de Dios se sumerge en esa nube luminosa de su presencia. Que quien saborea, paladea el gusto de las cosas divinas, de las cosas de Dios, está rezando. Esa es la gran noticia, la buena noticia, las buenas noticias conjugadas, apretadas en un solo haz, que es el Evangelio de la encarnación de Dios. Hacerlo en el contexto navideño, en el contexto de esta inminencia de la venida de Cristo en carne, no es fortuito, sino que justamente es poner este maravilloso misterio de los sentidos espiritualizados, de los sentidos al servicio de la plegaria, ponerlo en el contexto de la Navidad, es vincularlos a su única fuente válida, a su única fuente creíble. Solo se salva de ser una veleidad, un optimismo infundado por este misterio de un Dios que se hizo carne, por el hecho, el acontecimiento, el factum de que Dios, el Dios más allá de todo, el Dios invisible, el Dios inefable, el Dios que no tiene materia y que por lo tanto no es ni tocable, ni olible, ni gustable, ni escuchable, ni visible, ese Dios, el único Dios, el verdadero Dios, no el ídolo, que sí es siempre tocable, visible, oíble. El Dios verdadero, que habita una luz inaccesible, se ha hecho presente de un modo palpable. San Juan Damasceno, un padre de la Iglesia, defensor de la imaginería, de la iconografía, decía, parcializando de algún modo el misterio, pero para acentuar una dimensión vertiginosamente cierta, decía, Dios se hizo hombre para hacerse visible. Como que todo el cometido, el proyecto, la finalidad del proyecto de la encarnación tiene por objeto esta vinculación que nosotros llamamos oración. Tratar con Dios ha dejado de ser una cosa misteriosa, lo misterioso, como esa nube de cosas ocultas, ha dejado de ser la coordenada mágica y ha pasado a ser, por este misterio de la encarnación, lo más normal del mundo. Orar ha pasado a ser, porque Dios se ha bajado hasta nosotros, lo más normal del mundo. El hombre, por la Navidad y por ningún otro motivo, el hombre puede respirar la presencia de Dios como respira el aire que respira. Puede tocar su presencia, percibir su susurro, escuchar su palabra, sin decodificaciones, recodificaciones, sin sortilegios, sin jeroglíficos, sin tener que decodificar una revelación que estuviera planteada en clave, en una clave solo para iniciados, en una clave
que exigiera una pericia especial en ciencias ocultas. No. Dios se ha tridimensionado en este cosmos, con voz humana, con rostro humano, para ser visible, audible, tocable. Y ha permanecido de un modo distinto al palestino que caminó por nuestro cosmos, pero distinto no significa desencarnado. Ha permanecido hasta el fin de los tiempos en carne, y por lo tanto en la accesibilidad a nuestros sentidos, para que cada hombre de cada lugar del mundo, de cada tiempo de la historia del hombre, desde la encarnación hasta el fin de los tiempos, pueda acceder con sus sentidos a la presencia real, auténtica, concreta del Dios humanado, del Dios encarnado. Dios se ha hecho visible y se nos ha aparecido, se ha manifestado en esta condición, lo cual ya en sí mismo es la noticia de la oración, la coordenada de la oración, porque la oración estrictamente no necesita más que coordenada. Por eso la pregunta crucial del cristianismo ya no es por qué, ni cuándo, ni para qué, ni cómo, sino dónde. Es la pregunta de los pastores, es la pregunta de Magdalena ante la tumba del resucitado. El dónde ha pasado a ser la pregunta crucial de la sabiduría de la oración, saber dónde contacto yo, dónde hago enlace, hago vínculo con el Dios presente, porque orar es estar con Él, no es hacer grandes cosas, ni pequeñas, ni medianas, no es hacer, es estar con Dios, eso es orar. Y estar con Dios desde el acontecimiento de la encarnación, estar con Dios no necesita más que de la yema de mis dedos, que de mi olfato, que de mis vistas, que de mi oído, que de todas las ventanas externas de mi ser, estando ante Él, claro está, para acceder a estar real y contundentemente vinculado a Él. Esta es la noticia maravillosa. Y es una noticia, además de maravillosa, oportuna como pocas. Oportuna para nuestra generación, para nuestra cultura, nuestro mundo actual, nuestra iglesia actual, desafiada a encontrar el modo, el punto para destildarse, desmarcarse tanto de un racionalismo en la oración, donde rezar sea pensar mucho, donde rezar sea devanarse en reflexiones y meditaciones internas, como destildarse, no menos, del otro extremo del mismo péndulo, que es transformar la oración en un sentimentalismo, en un momento emotivo, en una sensación. Entre el racionalismo y el hedonismo, que son expresiones de una misma moneda, caras de una misma moneda, y que es el pendular de la cultura de Occidente desde hace siglos.
el cristianismo, como en una cornisa, ha de poder vincularse a un Dios en carne, encarnado. Encarnado significa en carne. Hay un Dios que hace posible que todos mis sentidos se vinculen a lo que está más allá de este mundo. Al Dios inaccesible, y esa es la gran paradoja y el gran misterio y la gran puesta a punto de la oración. Un Dios inaccesible que no deja de ser inaccesible por este acercamiento en carne. La carne justamente le permite a nuestros sentidos tocar al intocable, ver al invisible, escuchar al Dios inefable, sin que esto implique una caída de tensión en la inmensidad de este Dios, sino que es un acceso al exceso de Dios. Es ver que hay mucho más. Es ver que veo y no veo. Eso es lo que a los sentidos, a nuestros diminutos sentidos, se le ha tornado una posibilidad concreta y real. Pero justamente porque somos hijos de esta cultura y de este tiempo, de este racionalismo y de este hedonismo, no sabemos realizar este empleo de los sentidos para las cosas divinas. Y no lo sabemos hacer porque estamos enfermos, porque tenemos enfermos los sentidos y esta enfermedad que se llama pecado, que se llama condición caída del hombre, implica una purificación, implica un camino de purificación, de sanación de nuestra naturaleza caída, para que ella misma, no en un cambio de naturaleza, sino en una purificación de esta misma naturaleza, sea elevada a esta posibilidad auténtica, presente, incoada ya, pero enferma. Los sentidos, nuestros sentidos, en nuestra situación actual están enfermos. Miran pero no ven, como dice Jesús. Con reclamo pero también, no menos, con sorpresa. Con una suerte de sorpresa divina. A Cristo le sorprende que podamos mirar sin ver. Dios entiende todo menos el pecado. No entiende Cristo. Él, que ha hecho las galaxias enteras soplando sobre su mano, que conoce los misterios más recónditos de este cosmos, para nosotros siempre indescifrable. Para Cristo, sabiduría eterna de Dios, es todo lógico, perfecto. Él es el arquitecto de este cosmos, pero se le escapa este misterio de la iniquidad del hombre, el por qué me pegas de Cristo en la pasión. No es una pregunta retórica, es el ignorar de Dios ante esta extravagancia del pecado humano. Y en esa misma línea uno puede sospechar que a Cristo, el Dios humanado, le resulte lógico que hayan seres que no vean, como son los seres inanimados, como son los vegetales,
como son algunos animales, y que haya un ser espiritual, imagen y semejanza de Dios, que tenga ventanas hacia afuera por los sentidos y que vea, pero se topa por esta condición de opacamiento por el pecado, se topa con un hombre caído que mira sin ver. Ni es ciego ni es vidente, mira sin ver. Ustedes miran sin ver, les dice Cristo, casi como una contradicción en términos, porque Él todo lo que mira lo traspasa, lo penetra, lo contempla en su hondón, en su interior, todo lo que toca, porque no es solamente el sentido de la vista. El sentido de la vista suele ser como el símbolo de los 5 sentidos, por ser el más excelso, el más elevado. Pero lo mismo puede decir, ustedes oyen sin escuchar, ustedes tocan sin palpar, ustedes tragan sin gustar. Y por eso la solución no está ni en deshacerse de los sentidos para buscar una suerte de subida por la sola inteligencia, por el solo espíritu humano, un alma que tuviera como que extraerse de su cuerpo, eso que buscan a veces ciertas religiones del Oriente lejano, o ciertas prácticas que incluso se nos han colado en nuestro cristianismo encarnado. Y esa no es la solución. Eso es tirar al niño con el agua sucia de la tina. La solución está en desollinar estos conductos, limpiar estos vidrios, estos ventanales, devolverle al hombre caído el acceso por sus sentidos al milagro maravilloso de un Dios que se ha hecho visible, escuchable, palpable, gustable. ¿Y por qué es tan importante poder verlo, tocarlo? ¿Por qué es tan importante el compromiso de los sentidos en la oración? Por muchas razones. Por muchas razones que no podemos dar todas. Digamos tan solo que entre tantas, por una razón práctica, que los sentidos, justamente por su agarre, por su mordiente en la realidad, son anclaje seguro, son vinculación segura, nos imantan, nos aquietan y le dan a Dios el protagonismo. Miren qué maravilla. Los sentidos se activan por su objeto, no se activan por sí mismos. Es la realidad visible la que despierta mi ver. Yo no puedo ver si no tengo algo visible, ni puedo dejar de ver si hay algo visible ante mí. Miren qué maravilla, qué pasividad, qué santa pasividad la de los sentidos. Qué poca libertad, esas palabras tan caras a los derechos humanos actuales. El hombre no tiene libertad para dejar de escuchar. Hagan ustedes, sin ningún movimiento físico, con la libertad del espíritu, hagan la opción de no escucharme. 1 segundo, 2, 5. No lo pueden hacer. Porque el oído de ustedes no es dueño de sí mismo. Ni él, ni ustedes adentro de él o tras él. Es mi voz la dueña de vuestros oídos. Es la luz, la imagen, la que activa la vista. Es el sabor de las cosas, la que activa el gustar, el paladear algo.
Y esto aplicado a Dios es una maravilla. Es un verdadero y auténtico evangelio, una buena noticia que se nos anuncia. ¿Saben qué? ¿Sabes qué, pequeño, diminuto humano, hombre, orante, torturado por tus distracciones infinitas? ¿Por qué no logras concentrarte en la oración? ¿Sabes qué? Se ha inventado una solución a tu problema. Dios ha decidido ser el dueño de tu oración, ser el dominador de tu oración. Eso significa ser Señor. ¿Crees tener grandes conflictos con la atención? Tu problema no es la atención, tu problema es la falta de objeto a atender. Como esa moda que se ha establecido en psicología actual, donde la mitad de los adolescentes tienen el síndrome desatencional, la falta de atención. Es como los virus de los médicos. Si no sé lo que tienes, es un virus. El chico que no logra fijar su atención debe tener el síndrome de la falta de atención. Momentito. ¿No tendrá una desmotivación, una falta de objeto a que atender? Si es un síndrome, es decir, si el conflicto es del sujeto, llévelo al cine, llévelo a ver un partido de fútbol, a ver si se distrae tanto, porque si es un síndrome funciona las 24 horas del día. Lo mismo vale para nuestra oración. Padre, me distraigo mucho en la oración. No es un conflicto del sujeto distractivo. Es que a usted le falta estar rezando ante alguien. Cuando usted esté ante el Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, ante su rostro, ante su mirada de luz, ante su voz suave, dulce, imantadora, encantadora, en su sentido más profundo, que encanta, es decir, que pasa a ser dueña de mi atención. Verás que tu problema de la atención desatencional ha quedado resuelto. Ha quedado resuelto porque nunca existió por parte del sujeto, por parte de tu chasis, de tu infraestructura receptora. Tus sensores funcionan perfectamente bien, pero debes apuntarlos hacia este Dios encarnado que quiere hablar, que quiere mirar, que quiere tocar. Tóquenme, vean, como dice Jesús resucitado. No soy un fantasma. Lo dice resucitado, pero lo puede decir al venir al mundo. No soy un fantasma, no soy un Dios disfrazado de hombre, no soy un Dios que haya que buscar detrás de mi presencia en carne, como pensaban algunos antiguos. Un Dios que en Jesucristo hemos visto caminar por Palestina, hablarnos, mirarnos, pero era un Dios disfrazado de hombre. Y para que nosotros podamos acceder a Dios, que es el acto de piedad, de religión, que nos incumbe tratar con Dios, tenemos que atravesar a esta presencia embajadora de Dios en la carne. Esto no es así. Nuestra fe pulida por la tradición, por el Espíritu Santo que ha completado la verdad para su iglesia, nosotros sabemos que en la carne de Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Y esto qué significa los efectos prácticos nuestros? Que tratar con Él como con hombre es tratar con Dios.
la conexión sensible con el Nazareno es el acto más excelso, insuperable, porque estamos tratando con Dios. Y esta es parte de esta inmensa y buena noticia de los sentidos en oración. Ellos no son un trampolín para saltar a una meditación, a una reflexión, a una consideración más abstracta, más profunda, más espiritual. Ellos, en acto, son plegaria. Cuando yo miro el rostro de Jesucristo en una imagen, en una tabla, cuando yo escucho su palabra en el Evangelio, yo estoy rezando. No es que a partir de ello yo puedo rezar. No es que esos son instrumentos, como se decía unos siglos atrás, instrumentos para la oración. Es la inmediatez del contacto de un Dios que se hizo accesible al tacto. Y esto es maravilloso. El hombre purificado, digámoslo de vuelta. Es decir, no el hombre carnal, sino el hombre espiritual, como va a decir San Pablo, el neumáticos. El hombre espiritual accede por los sentidos al misterio de la oración más profunda y más excelsa y más elevada. No necesita de otra cosa. Bien. Por eso cada uno de nuestros sentidos tiene un modo propio, pero al mismo tiempo vinculados entre sí, de hacer posible esta maravilla. Esas son las 5 palabras, de las cuales yo les voy a hablar de 2 y el Padre Oscar de otras 3. Vamos a hablar del tacto y del olfato, que son los sentidos tal vez menos subidos, menos importantes, pero que tal vez justamente por eso, en su sutileza, tienen modos notables y previstos por Dios para vincularnos a Él. Cada uno de los sentidos es un modo, diría Santa Teresa, de recoger la dispersión de nuestro ser en esta presencia de Cristo ante mí, de Cristo cabe en mí, de Cristo en mí, Cristo o lo de Cristo. Estos sentidos nos vinculan a Dios, al Dios encarnado y a todo el mundo superior, van a decir los padres. El mundo superior, el mundo invisible que se ha trastocado en visibilidad espiritualizada después de esta eclosión cósmica de la encarnación de Dios. El tacto. El tacto es un sentido tan crucial para la plegaria como lo es para el amor. Porque tacto, entendido como sentido, es decir, como acceso a la realidad, porque esos son los sentidos, vinculaciones a la realidad. El tacto justamente en su acariciar la superficie, la rugosidad de lo que fuera, de lo que sea, es que hace posible un percibir algo de esa realidad que no lo podría hacer ni siquiera la vista, que es el sentido más penetrante, por decirlo así.
porque ni siquiera la vista puede saber si un cuerpo está frío o caliente, ni tantas sutilezas a las que solo accede la yema de los dedos. Pero miren qué maravilla y qué hermoso esto para la oración. El sentido del tacto accede a entender lo que hay ante sí, en la medida que no cierra su puño, en la medida que no se cierra sobre la superficie que intenta contactar. Palpar algo es no lo inmediatamente anterior, sino todo lo contrario, agarrar. Y esto es maravilloso aplicado a Dios en la oración, al Dios humanado en Jesucristo, que se hizo cercano, pero que al mismo tiempo, en ese Dios más allá de todo, sigue siendo el siempre inatrapable, el siempre indomesticable. Y eso es maravilloso, y eso es lo que avisa Él cuando pide no ser atrapado por las garras del hombre, que en tantos sentidos y en tantos aspectos podemos ser cada uno de nosotros queriendo aferrarlo, agarrarlo, atraparlo. El famoso Noli me tangere de Cristo a María Magdalena, a veces tan mal traducido en un histérico no me toques, está avisándole a María Magdalena que no quiera retener. Lo cual es un modo de enseñar a Magdalena y a todos nosotros a este trato con el resucitado vivo y presente ante mí, que me anima a palparlo sin atraparlo. Aunque la Eucaristía es más para el sentido del gusto, no obstante, miren qué imagen tan exquisita de esto es ese Cristo reposado sobre la lengua de su discípulo. Accesible a los sentidos perfectamente, lo siento ahí presente y no lo puedo atrapar. No puedo cerrar mi mano sobre él. Esto es lo que de tantos modos el orante simple, el orante sencillo que somos en potencia todos, los que necesitemos simplificarnos o los que ya lo sean, porque no hay oración sin simplicidad. El orante simple toca, palpa la rugosidad de un crucifijo o las cuentas de su rosario y ya está orando. Y ya está orando. Y con este ya está orando estoy queriendo decir mucho más que el solo hecho de que ese tocar le inunde, le despierte en su interior una actividad espiritual. No digo eso. Ojalá que también. No digo eso. Digo que esa acción misma es pegar. El modelo de este palpar la presencia de Cristo es Tomás el apóstol,
Tomás estira su mano hacia ese costado traspasado de Cristo y en ese hondón palpa las entrañas de Dios. Lo confiesa como Señor y Dios, por lo que el tacto le indica. Miren qué maravilla, qué milagro maravilloso, que no es un artilugio, no es un salto acrobático de una decodificación que hubiera hecho Tomás el Mellizo, este sencillo y simple y bruto apóstol de Jesucristo. Es un milagro de Dios, es la carne de Dios la que hace posible ese milagro, la que aprieta en una presencia diáfana el misterio insondable del Dios inefable, que repentinamente se hace tan entendible como una flor, en una certeza absoluta, inmediata. El tacto tiene eso, es el contacto, valga la redundancia, el tacto es el contacto con lo inmediato. A diferencia de la vista, a diferencia del oído. Dios con nosotros, eso que uno puede pensar tantas veces, lo piensa a la vez que lo toca, o lo toca a la vez que lo piensa, o lo toca. Y en ese tocar lo sabe, sin pensarlo. Qué hermosa noticia. Qué hermosa noticia para el simple saber que va bien. Que eso que muchas veces en su interior puede decirle cuánto me falta a mí, en mi rusticidad, en mi piedad tan simplona, cuánto me falta para las alturas místicas, al simple que sueñe o que suspire por grandezas que no lo son, la noticia de que esa práctica, esa piedad sencilla de tocar al santo, de besar la estampa, de pasar la yema de los dedos sobre la rugosidad de esa Biblia que llevo leyendo años y décadas, de sentir en el bolsillo la presencia del rosario y acariciar sus cuentas, sin poder rezar, porque hay mucho ruido, sin poder rezar, porque estoy muy nervioso, sin poder rezar Ave Marías, ni menos que menos meditar en el misterio que me toca meditar, que ni me acuerdo siquiera. Ahora, que es jueves, ¿cuál toca? No me da la cabeza. Porque no me da la cabeza, en general, o porque no me da en esta coyuntura de mi situación, de mis líos, de mis problemas, de mi entorno, de mi enfermedad, del dolor físico que no me deja rezar. El tacto sale a mi encuentro. El tacto me sale como noticia salvífica. Hoy, en la ciudad de David, te ha nacido la salvación de tu oración. Tu oración es salvable por el contacto con la yema de tus dedos, acariciando el rostro del Cristo de tu crucifijo, sin poder hilar una sola idea, un solo concepto, un solo acto de piedad interior.
¿Y qué decir rápidamente? ¿Qué decir del olfato? Otro sentido que pareciera contactarnos poco con la realidad de las cosas. Que es el sentido que nos impregna el interior de nosotros de una realidad casi invisible, casi inmaterial, como son los olores, los perfumes, los aromas, los vientos, el aspirar del aire divino. Es otra vez un modo sencillo y altísimo de vincularse al misterio de Dios. San Juan de la Cruz, ese místico doctor de la Iglesia, ha hablado cosas tan hermosas, tan maravillosas sobre los olores divinos, que han impregnado nuestro cosmos desde la encarnación del perfumoso logo del Padre, el aspirar del aire divino, eso que a veces nosotros en nuestro idioma coloquial decimos tanto: Dios me ha inspirado obras buenas, me ha inspirado pensamientos sanos, Dios me ha inspirado a tomar esta decisión. Esa inspiración merece derivar de una aspiración para llenarme de Él. Y este aspirar del perfume de Cristo, como va a decir San Pablo, el perfume de Cristo, porque Cristo, el ungido del Padre, destila el aroma de la santidad, el aroma de su divinidad. Cristo viene de crisma, y crisma significa justamente un aceite perfumoso que impregna el ser crismado, ungido. Cristo significa ungido, lo impregna de este aroma. Y esta realidad impregnada destina este aroma por donde va. Pasa por entre nosotros, invisible tal vez, inaudible tal vez, pero quien tiene el olfato neumatizado, es decir, espiritualizado, puede oler su presencia. Estos son regalos de Navidad, los auténticos regalos de Navidad, en que Dios se ha vuelto olible, Dios se ha tornado palpable. En su presencia en gracia, en su presencia encarnada, pero velada, secreta, que exige de mí que mis sentidos, enfermos y torpes, vean y no solo miren, escuchen y no solo oigan. El gran desafío del cristianismo es ese: no subir a alturas recónditas, ni contentarse con superficies planas y opacas, sino rehabilitar, restituirle al hombre en su condición, en su auténtica condición, restituirle toda su capacidad para atravesar con sus sentidos externos hasta el hondón más profundo de las realidades. No se trata de hacernos ángeles, eso que Santa Teresa le dice a sus monjas tanto. No somos ángeles, y no se trata de tratar de serlo,
nada más torpe, nada más bestial que tratar de ser ángeles. Se trata de ser plenamente humanos. O para decirlo mejor, se trata de purificar la condición caída del hombre para ser ese otro hombre, ese hombre nuevo, ese hombre espiritual, pero hombre de carne y de espíritu, pasados ambos por el fuego del pneuma divino y del logma divino. Y así es como el hombre puede ser, como dice el profeta, un hombre de mirada penetrante, que es lo mismo que decir de oído penetrante, de tacto penetrante, de olfato penetrante, que aspira todas las realidades visibles para acceder por ellas a las realidades más invisibles. Como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, se trata de poder todos nosotros, no algunos, todos nosotros, ya con el rostro descubierto, es decir, con todos los sentidos activados, no activados por una decisión interna, activados por estar ante el objeto que los activa, que es Dios, humanado, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplamos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y somos transformados por esta misma gloria, transformados por este mismo reflejo. Miren qué maravilla. Los sentidos como ventanas abiertas acogen, reciben aquello que ven, aquello que escuchan, aquello que huelen. Por eso oler algo venenoso enferma, y por eso antiguamente, hoy ya no tanto, tantos remedios eran olfativos, habían olores que curaban, porque quien aspira hondamente, como dice el Salmo de la palabra, quien aspira hondamente al remedio de Dios, la presencia de Dios, todo su ser queda como inundado de este perfume, que al mismo tiempo es remedio, porque es perfume para el bien, y al mismo tiempo es potente, desinfectante para el mal. Eso que se dice del incienso, es alabanza laudatoria y al mismo tiempo es exorcismo, que aleja y ahuyenta al mal. Quien accede a una espiritualidad encarnada puede, a través de los sentidos, vivir la transformación de todo su ser por el camino de la contemplación. Una contemplación que no es elucubrar en las alturas de grandes ideas, es la contemplación del hombre de mirada penetrante, como dice Daniel, el profeta. Es la contemplación del que mira, una imagen, el que escucha, un pasaje evangélico, el que toca la presencia amorosa y suave de cualquier objeto sagrado. Aquel que huele el olor a una iglesia, el olor de su propia Biblia, el olor de la palabra. Eso que decía Kipling, ese maravilloso escritor inglés, hindú, decía: hay palabras que están llenas de perfume, están llenas de colores. Hay palabras que tienen temperatura propia. Hay palabras que tienen colores propios, timbres propios, no solo conceptos.
Eso ocurre de un modo eminente y único en realidad con aquel que es palabra eterna del Padre y se hizo carne. Al hacerse carne, toda su inmaterialidad se ha tornado visible, palpable, gustable, oíble. No como una parte, como una dimensión de su totalidad, sino que toda su totalidad está apretada, concentrada en esa carne. No hay más Cristo que aquel de la carne de Jesús de Nazaret. Todo el verbo eterno de Dios está en Jesús de Nazaret. Y por eso también San Pablo a los Corintios, en la misma carta, un capítulo después, puede decir que nosotros ponemos los ojos, ponemos la mirada, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pero miren qué hermosa paradoja está planteando. Porque no dice, nosotros nos concentramos en las cosas que no se ven, nosotros reflexionamos acerca del mundo invisible, del mundo eterno, no del temporal y visible. No, usa el verbo que se emplea justamente para mirar, para poner la mirada, poner el foco. Nosotros ponemos el foco visualmente sobre el misterio recóndito del Dios inaccesible. Y el cardenal Newman, que tiene una de sus más excelsas homilías destinadas a este texto, tras explicar que hay un mundo visible y un mundo invisible, termina casi como yuxtaponiendo, como filminas superpuestas estos dos mundos para decir que es en y a través de la realidad visible y palpable de este mundo presente que se accede a ese mundo invisible. Hay más, hay mucho más, escondido en, va a decir el neobeato. Hay más, hay mucho más. Y en este más, mucho más, se habilita en el contemplativo, en el orante contemplativo, un juego, una danza lúdica, con que vincular todo el colorido cósmico, todo el sonido del mundo, todas las figuras como hebras, como hilos de este mundo, para leer, para cantar, para contemplar, para visualizar, para palpar la textura de la revelación de Dios. Dios se muestra. Dios se nos ha aparecido, como dice tantas veces la Escritura y la tradición cristiana. Eso es orar, acceder a un Dios que se nos ha aparecido. No he hecho yo un trabajo voluntario de empeño por gritar con megáfono a un Dios, por echar una botella al mar, para que en alguna recóndita orilla infradivina sea recibido. Es Dios el que se ha manifestado, el que ha irrumpido ante mí, en mi escena, en mi visual, en mi campo auditivo. El protagonismo de Dios en mi relación con Él, en mi salvación, y de un modo muy concreto, el protagonismo de Dios en mi oración. No nos toca a nosotros inventarnos la oración, inventarnos la plegaria. Nos toca a nosotros presenciar el misterio, expectar las maravillas de Dios que se han hecho visibles, audibles, palpables, gustables. Nada más fácil. Y nada más difícil solo porque somos difíciles. Pero en sí, nada más fácil.
Y ahí la sorpresa de Cristo. Qué extraño, qué cosa rara, qué retorcimiento extraño en el que ha caído estos hijos directos para que miren sin ver. Como dice Santa Teresa tantas veces, se trata de amar mucho, se trata de amar. La oración trata de eso, de amar. Y por eso quiero cerrar con un texto de San Agustín, donde justamente explica esta gran paradoja de un Dios que en sí mismo es inaccesible y por tanto invisible, inaudible, intocable, y que por amor y para hacernos posible amarlo, ha ingresado a nuestras coordenadas sensibles. Y va a decir el doctor de la gracia: pero qué amo, oh Dios, cuando te amo. No la belleza de un cuerpo, ni el ritmo del tiempo que transcurre, no el resplandor de la luz, que tan caro es para los ojos, no las dulces melodías del mundo de los sonidos, no el perfume de las flores, de los ungüentos y de las especias, no el maná ni la miel, no los miembros del cuerpo que se saborean en el abrazo carnal. Nada de eso amo cuando amo a mi Dios. Y sin embargo, amo una luz, un sonido, un aroma, un alimento y un abrazo cuando amo a mi Dios. A un Dios que es luz, sonido, perfume, alimento y abrazo en mi hombre interior. Allí irradia en mi alma lo que ningún espacio puede abarcar. Es allí donde resuena lo que ningún tiempo puede arrebatar. Allí hay un aroma que ningún viento puede dispersar. Allí hay un sabor que ninguna saciedad puede atenuar. Allí se da un abrazo que nadie puede disolver. Y es así como amo cuando amo a mi Dios. Les propongo que nos quedemos en silencio unos instantes para guardar en sí estas palabras. Et aris in manu vidi